Imagina que cada día, al subir las escaleras de tu propia casa, pusieras tu vida en peligro. Los peldaños eran tan empinados y estrechos que un solo movimiento en falso podría costarte una fractura o incluso la muerte. Y esto no era producto de un accidente o de la negligencia de los constructores. Era un diseño intencionado, incrustado en la arquitectura del siglo XIX a nivel mundial. El siglo XIX se nos presenta como una era de revolución industrial, prosperidad, ingenio y progreso científico. Las máquinas de vapor ya transportaban miles de pasajeros a través de continentes. Puentes de acero se extendían sobre anchos ríos. La fotografía inmortalizaba instantes y el telégrafo transmitía mensajes a miles de kilómetros de distancia instantáneamente. Sin embargo, observa las viviendas comunes de la época y te encontrarás con una paradoja asombrosa. Las escaleras de estas casas estaban diseñadas como si no hubieran sido concebidas para personas de estatura normal, sino para seres de otra índole. El ángulo de inclinación alcanzaba 50 y a veces hasta 60 grados. Se trataba de una ascensión prácticamente vertical. Los peldaños eran tan angostos que era imposible para un adulto apoyar completamente el pie. La altura de cada escalón superaba los 25 centímetros, lo que obligaba a prácticamente trepar en lugar de subir. Y lo más peculiar es que esta configuración se encontraba por doquier en Inglaterra, Francia, Rusia, América, Alemania. Parecía existir un estándar arquitectónico uniforme y obligatorio, a pesar de que los códigos de construcción oficiales de la época no contenían tales exigencias. Sumergámonos en la atmósfera de las viviendas del siglo XIX. Imagina una típica casa urbana de mediados de siglo. Techos altos, de 3,50 m o incluso 4 metros. Puertas de madera maciza con pesadas manillas de bronce. Ventanas enormes, casi del suelo al techo, con gruesos cristales que distorsionan la imagen. Muros de 1 metro de espesor, construidos en ladrillo o piedra, capaces de resistir un bombardeo de artillería. Habitaciones amplias comunicadas en hilera a través de anchos pasillos. Chimeneas con portales de mármol, adornadas con delicados relieves. Suelos de parqué, ensamblados con decenas de tipos de madera, formando intrincados diseños geométricos. Todo habla de magnitud, de solidez, de construcciones destinadas a perdurar siglos. Y de repente, una escalera estrecha, oscura, empinada, como si procediera de otro mundo, de otra era, como si hubiera sido añadida posteriormente a la ligera, sin considerar la comodidad o la seguridad. Pero los documentos de archivo, los planos y los esquemas de los edificios muestran inequívocamente que las escaleras formaban parte del proyecto original. Fueron diseñadas así desde el principio. La versión oficial lo explica por una cuestión de economía de espacio. Se argumenta que la tierra en las ciudades era costosa. Cada metro cuadrado era valioso, por lo que las escaleras se hacían lo más compactas posible para liberar espacio para las habitaciones. Sin embargo, esta explicación se desmorona al examinarla de cerca. En primer lugar, en esas mismas casas existían enormes salones, salas de estar de 50 metros cuadrados o más, y despensas del tamaño de apartamentos modernos. ¿De qué ahorro de espacio se puede hablar cuando se destinaban 100 metros cuadrados a un salón de baile y se intentaba encajar una escalera en un espacio de apenas 1,5 metros de ancho? En segundo lugar, la tecnología para construir escaleras cómodas y de pendiente suave era perfectamente conocida. Basta observar las escalinatas de palacios, teatros y edificios públicos. Allí los peldaños son anchos,
de suave inclinación, con barandillas cómodas. ¿Por qué entonces se aplicaba un enfoque completamente distinto en las viviendas? Existe otra explicación: los impuestos. Se dice que en algunos países el impuesto a la propiedad se calculaba en función del número de pisos, y los propietarios intentaban que los pisos fueran lo más altos posible y las escaleras lo más compactas para tener formalmente menos pisos con la misma superficie útil. Pero tampoco esta versión resiste el escrutinio. Los documentos fiscales del siglo XIX se conservan bastante bien, y en la mayoría de los países el impuesto se calculaba en función de la superficie de la fachada o la superficie total del edificio, no por el número de pisos. Además, si solo fuera un intento de engañar a los recaudadores de impuestos, ¿por qué hacer las escaleras igualmente empinadas e incómodas en todo el mundo, en países con sistemas fiscales totalmente diferentes? Si te gustan estas narraciones históricas sobre los enigmas del pasado, dale me gusta y escribe un 1 en los comentarios. Si no, escribe un 0. Así podremos medir el valor de nuestras historias. Examinemos los testimonios de los testigos presenciales. Las memorias y diarios del siglo XIX abundan en referencias a accidentes en escaleras. Fracturas de piernas, brazos, traumatismos craneales por caídas eran tan comunes que los médicos de la época los categorizaban como un tipo de lesión independiente. En revistas médicas se publicaban artículos sobre la especificidad del tratamiento de las lesiones de escalera. Las compañías de seguros incluían cláusulas específicas en las pólizas relativas a accidentes en escaleras. La mortalidad por caídas en las escaleras de las casas urbanas era comparable a la mortalidad por accidentes laborales en las fábricas. Y lo sorprendente es que nadie intentó cambiar la situación. Ni arquitectos, ni propietarios, ni autoridades municipales. Como si se tratara de un mal inevitable con el que había que convivir. Pero lo más interesante comienza cuando comparamos las dimensiones de las escaleras con las de las personas de la época. Los datos antropométricos del siglo XIX indican que la estatura media de un hombre era de alrededor de 165 a 170 centímetros y de una mujer de 155 a 160. Esto es significativamente inferior a las cifras actuales. La longitud del pie, en consecuencia, era menor, de unos 25 a 27 centímetros en los hombres. Y aquí surge la paradoja. La anchura de los peldaños de las escaleras era en promedio de 20 a 22 centímetros. Es decir, incluso para las personas del siglo XIX, estas escaleras resultaban incómodas. Pero si suponemos que estas escaleras se construyeron para personas de estatura aún menor, con una longitud de pie de unos 15 a 18 centímetros, todo encaja. Para tales personas, una anchura de peldaño de 22 centímetros habría sido perfectamente cómoda, y el ángulo de inclinación, aunque pronunciado, bastante aceptable. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Por qué la arquitectura del siglo XIX estaba diseñada para seres significativamente más pequeños que quienes vivían en ella? Aquí llegamos a una de las hipótesis más inquietantes de la historia alternativa: la teoría del reemplazo de la población. Según esta teoría, a finales del siglo XVIII o principios del XIX, se produjo una catástrofe global que llevó a la extinción casi total de la población anterior de la Tierra. Los vestigios de esa civilización son precisamente esos edificios monumentales con altísimos techos, muros masivos y escaleras extrañas. Las personas que los construyeron eran diferentes, quizás más altas, quizás con otras proporciones físicas, y quienes los sucedieron se vieron obligados a utilizar la infraestructura existente
que no se adaptaba del todo a sus parámetros. Suena fantástico. Examinemos otras anomalías de la arquitectura del siglo XIX. En muchas ciudades del mundo se conservan edificios cuyas primeras plantas están sumergidas en el suelo 1,5 metros o incluso 2. Oficialmente esto se explica por la capa cultural. Se dice que el nivel de las calles se elevó a lo largo del siglo debido a la acumulación de basura y escombros de construcción. Pero las investigaciones arqueológicas demuestran que esta elevación ocurrió literalmente en unas pocas décadas a principios del siglo XIX. ¿Qué pudo haber causado este enterramiento masivo de toda una planta de edificación urbana? ¿Una inundación? Pero entonces deberíamos ver rastros de erosión hídrica, depósitos de limo, y no los hay. ¿Un terremoto? Pero los edificios no están destruidos, están intactos, simplemente sumergidos. Viento, tormenta de arena. Para sepultar ciudades enteras en 2 metros en pocas décadas, se necesitaría una catástrofe de escala planetaria. Y existen tales evidencias. En archivos de diferentes países se conservan registros del Año sin verano de 1816, cuando la temperatura a nivel mundial descendió anómalamente, nevó en verano, las cosechas se perdieron y comenzó una hambruna masiva. Oficialmente, esto se relaciona con la erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815. Pero las cenizas volcánicas no pueden sepultar ciudades en 2 metros. Caen en una fina capa. ¿Y si no fue la única catástrofe? ¿Y si en esa época ocurrieron una serie de cataclismos, erupciones volcánicas, caídas de meteoritos? Tormentas potentísimas que levantaron al aire enormes cantidades de polvo y tierra. Analicemos la demografía. La población de la Tierra a principios del siglo XIX era de aproximadamente 1.000 millones de personas. A finales de siglo se duplicó. Oficialmente, esto se explica por las mejoras médicas y la reducción de la mortalidad infantil. Pero reflexionemos. ¿Qué mejoras médicas? A principios de siglo, los médicos aún no conocían los microbios. No existía la anestesia ni antibióticos. La higiene era primitiva. Es más, la industrialización provocó un drástico empeoramiento de las condiciones de vida en las ciudades. Contaminación del aire, hacinamiento, epidemias. Y en estas condiciones, la población de repente comienza a crecer a un ritmo sin precedentes. ¿O no es crecimiento sino recuperación tras una caída catastrófica a finales del siglo XVIII o principios del XIX? Hay otro punto preocupante. Si observamos los árboles genealógicos de las familias aristocráticas europeas, notamos una extraña laguna. Muchas estirpes antiguas, cuya historia se rastrea durante siglos, se interrumpen abruptamente a finales del siglo XVIII. Oficialmente, esto se explica por la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, las convulsiones sociales. Pero, ¿por qué esta laguna es tan masiva y sincrónica en toda Europa? ¿Y por qué, en lugar de las viejas estirpes, aparecieron otras nuevas, cuyo origen es a menudo difuso y mal documentado? Volvamos a las escaleras. Curiosamente, a partir de mediados del siglo XIX comienzan a aparecer publicaciones de arquitectos e ingenieros que critican las escaleras empinadas y proponen nuevas normativas. En las décadas de 1860 y 70, en las principales ciudades se adoptaron códigos de construcción que regulaban la anchura mínima de los peldaños y el ángulo máximo de inclinación de las escaleras.
A finales de siglo, los nuevos edificios ya se construían con escaleras cómodas y de pendiente suave. ¿Qué cambió? ¿Por qué de repente lo que se consideraba normal durante décadas se volvió inaceptable? Una posible explicación es el cambio generacional. Aquellos que vivieron la catástrofe de principios de siglo y recordaban cómo eran las cosas antes, murieron gradualmente. Sus hijos y nietos ya no recordaban el mundo anterior. Para ellos, el presente era la única realidad. Y esta nueva generación comenzó a reevaluar el legado, a adaptarlo a sus necesidades, a corregir las evidentes absurdidades, a construir nuevos edificios más adecuados a las proporciones humanas, mientras que las viejas casas, con sus escaleras incómodas, se demolían o se remodelaban gradualmente. Pero, ¿quiénes fueron los primeros constructores que crearon esta arquitectura tan incómoda para nosotros? Existe la teoría de que fueron restos de la civilización anterior, gravemente afectada por la catástrofe, pero que conservó parte de sus tecnologías y conocimientos. Intentaron reconstruir la infraestructura destruida, construir nuevos edificios, pero lo hicieron apresuradamente, utilizando métodos simplificados, ahorrando en todo, incluido el espacio para las escaleras. Quizás ellos mismos eran pocos y físicamente no tenían tiempo para construir a una escala y con una calidad como la de sus predecesores. De ahí la paradoja de edificios monumentales y sólidos con detalles primitivos e incómodos. Existe otra versión, más inquietante. ¿Y si las escaleras empinadas se hicieron intencionadamente incómodas como medio de control? En un contexto de catástrofe y caos, cuando el antiguo orden se había derrumbado y el nuevo aún no se había establecido, quienes controlaban la construcción urbana podrían haber creado intencionadamente incomodidad para la población. Las escaleras incómodas implicaban que la gente se movía con menos frecuencia entre pisos, pasaba más tiempo en sus habitaciones, se comunicaba e interactuaba menos. Esto facilitaba el control, reducía el riesgo de desórdenes y revueltas. Las lesiones en las escaleras eran un efecto secundario, pero aceptable. No eran masivas, no causaban pánico, simplemente un nivel de accidentes de fondo. Presta atención a otra peculiaridad: la distribución de los apartamentos en los edificios de varios pisos del siglo XIX. A menudo, estos apartamentos eran de paso. Para llegar a la habitación del fondo, había que pasar por una o dos más. La privacidad no existía. Familias de 10 o 15 personas vivían en 3 o 4 habitaciones, pasándose unos a otros. Al mismo tiempo, las habitaciones eran enormes, con techos altos, pero pocas. ¿Por qué no hacer más habitaciones, aunque de menor tamaño, pero separadas? Esto, nuevamente, sugiere que la distribución no estaba pensada para las personas del siglo XIX, sino para alguien más. Quizás para un menor número de habitantes, quizás para otras estructuras sociales. Examinemos las tecnologías de construcción. Los ladrillos utilizados en el siglo XIX son impresionantes por su calidad. Son perfectamente rectos, cocidos a altas temperaturas, prácticamente no absorben humedad. Los ladrillos modernos a menudo le superan en resistencia y durabilidad. La mampostería está hecha con tal precisión que es imposible introducir la hoja de un cuchillo entre los bloques. Las vigas de madera de los techos son troncos enteros de medio metro de diámetro, secados y tratados de tal manera que no se pudren ni se deforman desde hace 200 años. Los cristales de las ventanas
A pesar de su aparente primitiva apariencia, poseen asombrosas propiedades ópticas. Dispersan la luz de una manera especial, creando en las habitaciones una iluminación suave y uniforme, sin reflejos ni sombras. Todo esto habla de un alto nivel de tecnología, de que los constructores conocían perfectamente su oficio, y que estos mismos artesanos hicieran escaleras tan incómodas es difícil de creer. Es más probable que las tecnologías y los conocimientos se hayan perdido parcialmente. Los maestros sabían cómo cocer ladrillos, cómo colocar piedras, cómo tratar la madera. Son habilidades básicas y fundamentales que se transmitían de generación en generación y se conservaron incluso después de la catástrofe. Pero las cosas más sutiles, la ergonomía, la comodidad, la comprensión de las proporciones humanas, se habían olvidado. Se construía como antes, copiando modelos antiguos sin comprender su lógica. De ahí resultaban edificios donde algunos elementos estaban hechos magistralmente y otros de forma absurda. Existen planos y esquemas de edificios del siglo XIX conservados. Muchos de ellos están hechos con una sorprendente negligencia. Las dimensiones son aproximadas, las proporciones no se respetan, los detalles no están detallados. Esto contrasta bruscamente con los planos de épocas anteriores, de los siglos X al XVII, donde cada línea está calculada, cada elemento está pensado. Se tiene la impresión de que en el siglo XIX los arquitectos trabajaban según el principio de más o menos así, sin preocuparse por la precisión, o simplemente no tenían los conocimientos ni las herramientas suficientes para un diseño preciso. Un detalle interesante es la iluminación de las escaleras. En la mayoría de las casas del siglo XIX, las escaleras estaban prácticamente sin iluminar. Pequeñas ventanas, si es que existían, proporcionaban una mínima luz. No se utilizaban velas ni lámparas de aceite en las escaleras debido al riesgo de incendio. Es decir, la gente subía y bajaba por peldaños empinados y estrechos prácticamente a oscuras. El número de accidentes por ello era enorme, pero nada cambiaba. Solo a finales de siglo, con la aparición de la iluminación a gas y luego eléctrica, la situación comenzó a mejorar. Pero, ¿por qué nadie se le ocurrió al menos ampliar las ventanas de las escaleras para dejar pasar más luz diurna? Esto no requiere ninguna tecnología compleja. La respuesta puede ser que quienes diseñaron estas casas simplemente no pensaron en la seguridad de los residentes, o que la seguridad no era una prioridad. Lo importante era construir rápido, barato, ubicar a la máxima cantidad de personas en el mínimo espacio. Esto es característico de la construcción de emergencia en crisis, cuando es necesario proporcionar refugio rápidamente a masas de refugiados, supervivientes de una catástrofe. La comodidad y la seguridad pasan a un segundo plano ante la necesidad de simplemente sobrevivir. Y he aquí otra cosa. Si observamos mapas de ciudades de principios del siglo XIX y los comparamos con mapas de finales del siglo XVIII, veremos que muchas ciudades fueron literalmente reconstruidas desde cero. Los barrios antiguos desaparecieron, aparecieron nuevos. Oficialmente, esto se explica por incendios. De hecho, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, una ola de incendios urbanos a gran escala recorrió el mundo. Moscú ardió en 1812. Londres ardió en repetidas ocasiones. Nueva York, París, Berlín, en todas partes lo mismo. ¿Pero fueron estos incendios tan accidentales? Quizás las ciudades ardieron porque fueron incendiadas, o porque alguna catástrofe, digamos, la caída de un meteorito o una llamarada solar,
¿Provocó incendios masivos en todo el planeta simultáneamente? Existen evidencias indirectas de precisamente este escenario. El análisis de los anillos de los árboles muestra que alrededor del año 1810 se produjo una drástica desaceleración del crecimiento de los árboles en todo el mundo, como si hubieran experimentado un fuerte estrés. Los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida muestran un pico de actividad volcánica precisamente en este periodo. Pero, ¿fueron volcanes o algo más lo que arrojó a la atmósfera una enorme cantidad de ceniza, polvo, gases? ¿Qué causó el enfriamiento global? La muerte de las cosechas, la hambruna, las epidemias, la muerte masiva de la población. Tras semejante catástrofe, los supervivientes se vieron obligados a reconstruir la civilización prácticamente desde cero. Muchas tecnologías se perdieron, faltaban especialistas cualificados, los materiales escaseaban. Se construía con lo que había, como se podía, utilizando restos de edificios destruidos. De ahí la mosaica arquitectura del siglo XIX. En algunos lugares, magníficas construcciones monumentales, claramente construidas antes de la catástrofe y parcialmente restauradas, y en otros, construcciones primitivas, ensambladas a la ligera. Y esas escaleras son un intento de copiar modelos antiguos, sin comprender su lógica, sin tener las habilidades y conocimientos suficientes. ¿Y si aquellos que construyeron los grandes edificios antes de la catástrofe fueron realmente diferentes, más altos, físicamente más fuertes? Quizás incluso poseían alguna capacidad que hemos perdido. Las leyendas de diferentes pueblos están llenas de menciones a gigantes de la antigüedad, titanes. ¿Y si no son mitos, sino vagos recuerdos de antepasados reales? ¿Y si la catástrofe aniquiló precisamente a ellos y nosotros, más pequeños y débiles, quedamos en su lugar, intentando utilizar lo que ellos construyeron, pero sin comprender del todo cómo funciona y para qué está destinado? Observa las puertas de los edificios antiguos. Suelen tener una altura de 3,5 metros a 4 metros. Para personas de estatura media, esto es excesivo, pero para alguien de 2,5 metros a 3 metros es completamente normal. Los techos de 4 metros para nosotros son amplitud y lujo, pero para ellos, un estándar. Pasillos anchos, ventanas enormes, todo diseñado para otras escalas. Y nosotros, descendientes pequeños, nos apiñamos en estas casas de gigantes, sintiéndonos niños en el mundo de los adultos. Y las escaleras. Si suponemos que fueron construidas por seres con una longitud de pie, 1,5 veces menor que la humana, pero al mismo tiempo más ágiles, capaces de trepar fácilmente por superficies casi verticales, el cuadro encaja. Quizás eran niños de gigantes, o alguna otra raza, de baja estatura pero ágil, o quizás, después de la catástrofe, en condiciones de hambruna y privaciones, las generaciones siguientes nacían más pequeñas, desnutridas, débiles. Y fueron ellos quienes construyeron estas escaleras incómodas para nosotros, cómodas para ellos. A partir de mediados del siglo XIX, la situación comienza a cambiar. Mejora la nutrición, las condiciones de vida, y las personas vuelven a crecer. A finales de siglo, la estatura media aumenta entre 5 y 10 centímetros. Este es un salto significativo en un corto periodo de tiempo, y paralelamente a esto, cambia la arquitectura. Las escaleras se vuelven más suaves, los peldaños más anchos, la iluminación más brillante. Como si la civilización recordara cómo debe ser lo correcto, cómo fue alguna vez, antes de la catástrofe.
Pero la memoria de esa época, principios del siglo XIX, tiempo de escaleras empinadas, casas oscuras, hambruna y enfermedades, se va desvaneciendo gradualmente. Los documentos se pierden, los testigos mueren, la historia se reescribe. Nos cuentan sobre la gloriosa era de la revolución industrial, sobre el progreso y la prosperidad. Pero si buscas un poco más, salen a la luz extraños hechos, paradojas inexplicables, contradicciones. Y esas escaleras. Uno de esos marcadores que indican que la historia del siglo XIX es mucho menos simple y comprensible de lo que nos presentan. Hay otro punto al que vale la pena prestar atención. Los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento. En las casas antiguas del siglo XIX se encuentran a menudo restos de complejos sistemas de tuberías, acueductos, drenajes. Y estos sistemas claramente se construyeron antes que las casas mismas. Van bajo los cimientos, incrustados en las paredes a cierta profundidad. Oficialmente se considera que el suministro central de agua y el saneamiento solo aparecieron en la segunda mitad del siglo XIX. Pero, ¿cómo explicar entonces estos sistemas más antiguos? Quizás quedaron de la civilización anterior, que poseía un nivel más alto de conocimientos de ingeniería. Y la gente del siglo XIX simplemente utilizó lo que quedaba, sin saber ni reparar ni reproducir. Lo mismo ocurre con la calefacción. En muchas casas antiguas hay rastros de complejos sistemas de calefacción por aire. Canales en las paredes por donde circulaba aire caliente, calentando uniformemente todas las habitaciones. Estos sistemas son mucho más eficientes que las chimeneas y estufas comunes, pero en el siglo XIX ya no se construían, y los existentes a menudo estaban abandonados o modificados. ¿Por qué? Quizás porque desconocían su uso, perdieron la tecnología y cada vez se acumulan más piezas que no encajan en la versión oficial. Artefactos enigmáticos desenterrados, herramientas de propósito incierto, mecanismos cuyo funcionamiento escapa a toda lógica, composiciones químicas inusuales en materiales de construcción que la ciencia moderna no logra replicar. La metalurgia, por ejemplo. La calidad de algunos aceros del siglo XIX supera a la de la producción actual, a pesar de que, oficialmente, la tecnología para fabricar dicho acero no apareció hasta el siglo XX. Todo esto dibuja un panorama no de progreso lineal, sino más bien de un retroceso con una lenta recuperación. La humanidad del siglo XIX no ascendía por la escalera del progreso. Emergía de un abismo tras una catástrofe, intentando recuperar al menos una porción de lo perdido. Y esas escaleras incómodas y empinadas son el símbolo de aquella época, una era de supervivencia, donde el confort era un lujo, y lo crucial era tener un techo, aunque éste se encontrara a 4 metros de altura y solo se pudiera acceder arriesgando la vida. Hacia finales del siglo XIX, principios del XX, el recuerdo de la catástrofe se desvanece por completo. Las nuevas generaciones ya no recuerdan cómo era el mundo anterior. Para ellas, su presente es la única realidad, y las extrañezas arquitectónicas se consideran caprichos de la antigüedad, torpezas de ancestros que no sabían construir. La historia se reescribe. Los documentos que podrían arrojar luz sobre la verdad desaparecen. Solo quedan evidencias indirectas. Esas mismas escaleras, los pisos inferiores sepultados, portones monumentales, tecnologías inexplicables. Y nosotros, habitantes del siglo XXI, observamos estos vestigios con desconcierto,
intentando descifrar la lógica de la gente del siglo XIX, explicar sus acciones y decisiones, pero quizás la comprensión sea imposible, porque vivieron en un mundo distinto, en otra realidad, tras un cataclismo que ni siquiera podemos imaginar. Y esas escaleras son un mensaje de aquel mundo, un recordatorio de que la historia de la humanidad está plagada de zonas oscuras, de retrocesos, de amnesia. Que sabemos mucho menos de nuestro pasado de lo que creemos, que bajo nuestros pies no hay una base sólida de conocimiento y comprensión, sino un fino hielo que cubre un abismo de lo desconocido. Hoy vivimos en casas confortables con escaleras suaves, peldaños anchos e iluminación brillante. Subimos y bajamos sin pensarlo, sin riesgo. Pero basta con entrar en una antigua casa del siglo XIX, ascender por su escalinata estrecha y empinada, tanteando los escalones en la penumbra, para sentir una extraña sensación, como si no estuviéramos en nuestro propio hogar, como si fuéramos intrusos en un mundo ajeno, intentando usar objetos que no fueron diseñados para nosotros. Y la pregunta resuena con más fuerza: ¿quién construyó estas escaleras? ¿Para quiénes eran cómodas? ¿A dónde llevan? ¿Arriba, hacia la luz y la amplitud de las estancias altas? ¿O abajo, al sótano de una historia olvidada donde se oculta la verdad de quiénes fuimos y en qué nos hemos convertido? Quizás algún día encontremos las respuestas. Los arqueólogos desenterrarán nuevas capas de ciudades sepultadas. Los historiadores descubrirán archivos olvidados. Los científicos descifrarán patrones que ahora parecen caos. O tal vez la verdad permanezca para siempre enterrada bajo capas culturales, crónicas reescritas y explicaciones convenientes. Pero mientras ascendemos por estas escaleras empinadas de las casas antiguas, aferrándonos al pasamanos y pegándonos a la pared, sintiendo cómo el corazón late de miedo a caer, recordamos, a nivel corporal, a nivel instintivo, que algo aquí no está bien, que estos peldaños cuentan una historia que no nos narran completamente, la historia de un mundo que fue diferente, de gente que fue distinta, de un cataclismo que lo cambió todo. Y cada escalera antigua es un monumento a esa época, la era de la supervivencia, de la reconstrucción, del olvido. Una era en la que la humanidad se perdió a sí misma, y lenta y dolorosamente aprendió a ser humana de nuevo, cuando se construía no para el confort, sino simplemente para tener un lugar donde vivir, cuando se imitaba lo que se veía en las ruinas de un gran pasado, sin comprender el sentido, pero intentando al menos replicar la forma. Y estas escaleras incómodas, peligrosas, ridículas, son más honestas que cualquier libro de texto de historia. No mienten, simplemente existen, testigos silenciosos de una época en la que todo fue distinto a como nos lo cuentan. Gracias por acompañarme en este recorrido por los misterios de la arquitectura del siglo XIX. Sigan haciendo preguntas. Observen con más atención lo que parece cotidiano. Busquen las incoherencias en las explicaciones habituales. La historia está llena de enigmas, y quizás sean ustedes quienes encuentren la clave de alguno de ellos. Hasta nuevos encuentros con los secretos del pasado.